Libro de Mateo, capítulo 10. Libro de Mateo, capítulo 10. Entonces Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio el poder de echar espíritus impuros y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son: primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Santiago hijo de Zebedeo y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote el que lo traicionó. A estos 12 envió Jesús después de darles estas instrucciones: no vayáis a los gentiles ni entréis en ciudad de samaritanos. Id más bien a las ovejas perdidas de Israel, y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No llevéis oro ni plata ni cobre en vuestros cintos, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bastón, porque el obrero es digno de su alimento. En la ciudad o aldea donde entréis, investigad quién sea en ella digno y posad allí hasta que salgáis. Al entrar en la casa, saludadla. Si la casa lo merece, repose vuestra paz sobre ella; si no fuera digna, vuestra paz vuelva a vosotros. Si alguno no os recibe ni oye vuestras palabras, salid de esa casa o de esa ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Os aseguro que en el juicio el castigo será más tolerable para Sodoma y Gomorra que para esta ciudad. Os envío como ovejas entre lobos; sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y en sus sinagogas os azotarán. Aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por mi causa, para que deis testimonio a ellos y a los gentiles. Y cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablar, porque en aquella hora os será dado lo que hayáis de hablar. Porque no sois vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre que hablará en vosotros. El hermano entregará a muerte a su hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Seréis odiados por todos por mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. Os aseguro que no acabaréis de recorrer las ciudades de Israel sin que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Al discípulo le basta ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de la familia llamaron Belzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así, no los temáis, porque nada hay oculto que no se descubra y nada secreto que no se llegue a saber. Lo que os digo en la oscuridad, decidlo a plena luz, y lo que oís al oído, pregonadlo desde los terrados. No temáis a los que matan el cuerpo, que no pueden matar el alma; antes temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin el consentimiento de vuestro Padre. Aún vuestros cabellos están todos contados. Así no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Por tanto, todo el que me confiese ante los hombres, yo también lo confesaré ante mi Padre que está en los cielos. Pero al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz sino espada, porque he venido a volver al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. El que os recibe a vosotros me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. El que recibe a un profeta porque es profeta, recompensa de profeta recibirá, y al que recibe a un justo porque es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fresca, porque es mi discípulo, os aseguro que jamás perderá su recompensa. El comentario bíblico adventista, apreciado amigo oyente, dice que la instrucción que se da aquí en esencia tiene 2 partes. En primer lugar, consejos que se aplicaban específicamente al viaje misionero que se realizaría enseguida. Y en segundo lugar, consejos de una naturaleza más general, aplicables a todos los que hayan de ser enviados al servicio de Cristo y de su reino.
Y el versículo 1 comienza hablando acerca del llamado que Jesús hace a sus 12 discípulos. Y dice el comentario bíblico adventista que esta es la primera vez que Mateo menciona a los 12, ya sea por separado o como grupo. Y las palabras sus 12 discípulos indican claramente que Mateo reconoce que el grupo de los 12 ya existía como una entidad oficialmente reconocida, antes de que llegara el momento del tercer viaje por Galilea. Y el comentario de la Biblia del Diario Vivir dice que la lista de los 12 discípulos de Jesús no nos proporciona muchos detalles, tal vez porque no eran muy impresionantes. Recordemos que Jesús llamó a personas que estaban haciendo diferentes oficios. Algunos eran pescadores, otros activistas políticos y otro recaudador de impuestos. Llamó a hombres comunes y a líderes. Llamó a hombres comunes y a líderes, a ricos y pobres, a educados y analfabetos. Y hoy muchas personas piensan que solo cierto tipo de persona es digna de seguir a Cristo, pero esa no fue la actitud del Maestro. Y Dios puede usar a cualquiera por insignificante que parezca, y Él usa a personas ordinarias para llevar a cabo su obra extraordinaria. Y sigue diciendo el versículo que Jesús les dio autoridad, y en el griego se usa la palabra exousia, que significa autoridad o potestad. Y el comentario bíblico adventista dice que los 12 recibieron autoridad tanto para realizar milagros, como se dice aquí, pero también para predicar el evangelio del reino. Y al parecer antes de ese momento los discípulos solo habían ayudado a Jesús y no habían realizado milagros, ni habían enseñado públicamente, pero ahora Jesús les está dando esa autoridad. Y el comentario bíblico Mundo Hispano dice que eran discípulos aprendices antes de recibir la autoridad. Pero el mismo grupo fue llamado apóstoles después de ser comisionados con la autoridad de Jesús. Y el término apóstol es la transliteración del sustantivo griego apóstolos, el cual se deriva del verbo apostello. Y el término significa al que ha sido enviado, e implica que es con autoridad para presentar o representar a otro como embajador. Y aquí se refiere a Jesús como el enviado de Jehová. Y el término misionero es el sinónimo que lleva aproximadamente el mismo sentido en el castellano. Por eso en el Nuevo Testamento la palabra apóstol se usa en dos sentidos, en uno particular y en uno más general, como lo era el caso del apóstol Pablo. El versículo dice que Jesús llamó a sus discípulos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y es interesante que Cristo envía a sus 12 discípulos y les dio el poder para hacer milagros. También en el versículo 5 Dios les da las instrucciones. En el versículo 16 les advierte y los consuela contra cualquier persecución que vayan a encontrarse, porque iban a venir persecuciones. Y en el versículo 40 pues le promete una bendición para todos aquellos que los reciben. O sea que Cristo les estaba advirtiendo de todas las cosas en medio de toda esa autoridad que les estaba dando. Hoy, apreciado amigo oyente, Jesús también está buscando discípulos modernos que se entreguen a Él de todo corazón, porque Él quiere darles autoridad para proclamar el mensaje a este mundo moribundo. Jesús está buscando voluntarios hoy. ¿Quiénes quieren ir con Él? ¿Quién está dispuesto a escuchar su voz, siendo voluntario, listo a combatir? Ese es el mensaje que quiere Jesús dejar para cada uno de nosotros en este día. Él sigue buscando voluntarios. ¿Estamos dispuestos nosotros a aceptar su llamado?